cultura, educación y crecimiento. Solo en Ágora Radio. Bienvenidos a Encuentros con el Alma, un espacio para pausar, respirar y recordar que el verdadero éxito no solo se construye afuera, sino desde adentro. Soy Karen Rocha y gracias por darte este momento para ti. Bienvenidos a Encuentros con el Alma, un espacio donde las ideas, las voces y las experiencias se encuentran para expandir la conciencia, despertar el liderazgo y transformar realidades. Aquí se cruzan espiritualidad, sanación, crecimiento personal y empresarial. Conversaciones que abren horizontes y dejan huella. Encuentros con el Alma, un espacio para despertar, crecer y trascender. Hoy, en este segundo episodio de la miniserie Negocios con el Alma, un espacio donde vamos a hablar de empresa, sí, pero desde la conciencia, desde el ser, desde lo que no siempre se ve, pero lo cambia absolutamente todo. Soy Karen Rocha, comunicadora, consultora y creadora de experiencias de transformación. Hoy quiero hablarte de algo que todos sentimos, pero poco cuestionamos. El tiempo. Este episodio se llama Sanar la relación con el tiempo. Porque muchas veces no es que no tengamos tiempo, es que vivimos en guerra con él. Vivimos corriendo, sintiendo que no es suficiente, que siempre vamos tarde. Y desde ahí construimos nuestros negocios. Hoy vamos a hablar de productividad consciente, de presencia y de cómo cambiar tu relación con el tiempo puede transformar tus resultados. Pero antes de entrar en esta poderosa conversación, quiero hacerte una gran invitación. Hacer algo que puede cambiar plenamente cómo estás viviendo tu día. Y ahí donde estás, detente un momento. Sí, ahí donde estás, detente un momento. Si puedes cerrar tus ojos, hazlo. Suelta el celular un segundo. Baja tus hombros. Y vuelve a tu cuerpo. Vamos a hacer una respiración consciente. Porque el tiempo no es lo que te está faltando. Es la presencia. Vamos a hacer 3 respiraciones conscientes. Pero esta vez no para relajarte, sino para que aprendas a escucharte. Inhalamos en 4 tiempos y vamos a inhalar por la nariz en 4. Iniciamos. 1, 2, 3, 4. Sostén y nota si hay tensión en tu cuerpo. Siente tu cuerpo. Y exhala lentamente en 4 tiempos. Y suelta la necesidad de ir rápido. Siente tu respiración. Siente cada parte de tu cuerpo. ¿Qué parte se está moviendo más en este momento? ¿Qué conversación está llegando a ti en este instante? Y nuevamente,
Inhala y observa en qué parte de tu vida estás corriendo. Recuerda que estamos inhalando en 4 tiempos y sostén en 4 tiempos. ¿Qué está pasando contigo cuando te hice esta pregunta? Y al exhalar, suelta lentamente esa presión de tener que llegar a todo. Y ahora, nuevamente, por última vez, quiero que ahí donde estés, inhales y conecta con este instante, con tu presente, con el aquí y el ahora. 1, 2, 3, 4. Sostén en 4. Y al exhalar, haz espacio para vivir. No solo para cumplir, sino para vivir, para disfrutar, para agradecer. Y ahora desde este lugar un poco más presente, quiero dejarte una pregunta. ¿Tu agenda está construyendo la vida que quieres o solo está llenando tu tiempo? Interiorízala. Respira esa pregunta. Porque sanar tu relación con el dinero no empieza organizando mejor tu día. Empieza decidiendo no abandonarte en él. Respira, respira lentamente. Esto es Encuentros con el Alma. Hoy estamos hablando de cómo sanar tu relación con el tiempo para dejar de sobrevivir y empezar a crear conciencia. Ya regresamos con un súper invitado que te va a dar una nueva perspectiva sobre productividad, equilibrio y resultados. No te vayas. Colombia está viva cuando sus culturas, artes y saberes circulan por los territorios, las regiones, las ciudades y el mundo. Por eso, desde el Ministerio de las Culturas creamos el Sistema Nacional de Circulación, que da vida a la plataforma Circuitos Vivos, una agenda de encuentros y oportunidades. Tú eres parte de Colombia, escenario del mundo. Consulta la información en www.mincultura.gov.co. Estás conectado con Ágora Radio. Bueno, estamos de vuelta en Encuentros con el Alma y gracias por seguir aquí. Hoy me acompaña un invitado que ha dedicado su camino a entender algo clave para los líderes y los emprendedores. Cómo rendir mejor sin perder el equilibrio. Él es Byron López. Byron López. Se me chispoteó aquí. Byron López, ingeniero y consultor en liderazgo, rendimiento y balance. Acompaña a personas y organizaciones a optimizar su desempeño sin desconectarse de su bienestar, integrando estrategia, enfoque y conciencia en la forma en que trabajan y viven. Byron, bienvenido
a este espacio y gracias de antemano por decir que sí. Karen, buenas tardes, muchísimas gracias. No, es un placer, es una oportunidad muy bonita para hablar de un tema bien interesante, bien profundo y pues que todos lo sufrimos todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Ay, Byron, sí, sabes que este tema es bastante movido y yo estoy muy abierta a recibir también toda esta información porque llegar a sanar esa relación con el tiempo, ¿verdad? Y comprender y sentir que el tiempo a la final no es nuestro enemigo. Byron, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos quién es Byron, cómo llegó Byron a todo este conocimiento, compártenos un poco. Ok, bueno, primero, agradecerte de verdad el espacio, la invitación, muy interesante poder compartir con todos ustedes estos temas tan sensibles, ¿no? Como tan de alto impacto. Yo trabajé durante cerca de 30 años en el sector del oil and gas, aquí en Colombia. Siempre trabajé en temas de proyectos y como ustedes saben, los proyectos a toda hora viven contra el tiempo. En los proyectos es todo medido, todo planeado, todo calculado meticulosamente para que se cumplan las metas, los objetivos. Y pues eso empieza a tener mucha influencia en cómo es tu estilo de vida, cómo es tu ritmo de trabajo, cómo es tu productividad, cómo es tu balance personal. Entonces, a partir de ahí empecé a conocer lo que era trabajar mucho, de pronto no utilizar bien tiempos que teníamos para otras actividades. Yo me la he pasado toda la vida peleando contra el tiempo, he cometido muchos errores por no utilizar bien el tiempo, pero también he venido aprendiendo a optimizarlo, ¿no? Y a utilizarlo de la mejor manera. De alguna forma, como es el título de este episodio, a sanar mi relación con el tiempo, a sanar esa relación poco a poco. En paralelo a esa época laboral larga que terminó hace año y medio, 2 años, empecé a hacer deporte. Y empecé a hacer deporte por un cambio de vida que me permitió también empezar a utilizar mejor mi tiempo. Entonces, empezar a balancear tema laboral con tema deportivo y con tema familiar, ya me empezó a enseñar cosas de cómo manejar esos aspectos y que no uno se volviera más importante que otro. También empecé a ser empresario en temas de logística deportiva. Asociado al tema del deporte, empecé a conocer formas de emprender estando trabajando. O sea, en paralelo estaba trabajando, era empleado, era deportista aficionado, pero pues uno empieza a coger cierto nivel y luego empecé a emprender y ya había más cosas, más ecuaciones que le íbamos metiendo, más peso que le íbamos metiendo a la balanza, ¿no? Entonces, más temas para repartir el tiempo. Y finalmente ya también cuando terminó mi etapa laboral empezó la transformación de buscar qué hacer y encontré en hablar con las personas, en contarle mi historia y en enseñar mucho de lo que he aprendido y de lo que aprendí en los últimos tiempos, en los últimos años, este mundo de la consultoría, este mundo de hablarle a las personas, del coaching, que es una manera muy bonita como de devolverle a la vida y al mundo lo que le ha dado a uno. Entonces es la mejor forma de dejar un legado en el tiempo. Soy papá, soy casado, tengo pues mi esposa y ya llevamos de casados cerca de 24 años. Tenemos un hijo que se acaba de graduar de médico. Ese es nuestro núcleo familiar. Y bueno, ese soy yo, en pocas líneas. Gracias por compartirnos quién es Byron, el ser humano y esa trayectoria. Byron, para ir ya entrando en materia, suena como sana la relación con el tiempo, pero en sí, ¿qué significa realmente tener una relación sana con el tiempo? Tener una relación sana con el tiempo es tener una claridad
en donde realmente debe estar puesta nuestra energía. Porque, ¿qué nos pasa? Que muchas veces queremos a veces hasta más horas, y uno a veces escucha a las personas decir, ojalá el día tuviera 25 horas, ojalá el día tuviera 26 horas. ¿Para qué? Para hacer más cosas. Entonces, yo lo que siempre y lo que he venido descubriendo es eso. Uno debería tener claro en dónde poner la energía del tiempo para hacer las cosas que debe hacer. Es bien importante interiorizar que el tiempo a la final no se gestiona, más bien se lidera. Más bien, nosotros debemos ser líderes de nuestro tiempo, saberlo utilizar, saberlo emplear de una forma consciente, de una forma clara. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros no sabemos medir cuánto puede durar una tarea, una actividad, o qué nivel de esfuerzo requiere esa tarea, ¿sí? Entonces decimos, vamos a construir algo. Y yo le digo o digo yo como emprendedor, bueno, en eso me demoró una semana. Y resulta que el esfuerzo no lo medí, no lo calculé y no se me fue una semana, sino se me fueron 2. Entonces empezamos a perder esa noción del tiempo, y ya lo que iba a hacer en una semana, entonces lo hice en 2, la hice en 2, sí, lo terminé, pero ya llevo una semana tarde. Ya voy una semana tarde. Entonces empieza todo a volverse un afán, un estrés, y pues ahí la relación con el tiempo empieza a volverse un poquito compleja. ¿Cómo evitar eso? De pronto siendo un poco realistas, empezando a ver realmente qué es lo que debo hacer, o qué necesito hacer, o qué necesito tener para poder hacer o llevar a cabo esa actividad. Otro tema, entonces, ser realistas. Otro tema importante es tener una buena comunicación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en una empresa, cuando estamos en nuestro emprendimiento, cuando estamos haciendo alguna actividad, no tenemos buena comunicación. Entonces no le decimos a la persona, oiga, necesitamos hacer esto y aquello por esto, y lo vamos a hacer así, de esta forma y de otra. Y de pronto la otra persona me entendió diferente, o yo no le supe explicar, no me hice entender. Entonces empieza a ver lo que llamamos el teléfono roto, ¿no? Yo le dije a alguien algo y esa persona entendió otra cosa. Y esa persona se fue, hizo lo que yo le dije que hiciera, o lo que le solicité que hiciera, y volvió, y resulta que no era lo que yo necesitaba. Y entonces empieza el reproceso, y ¿eso qué genera? Pues pérdida de tiempo. O a veces con nuestros líderes, o a las personas que lideramos. No somos claros en la instrucción que no son claros en la instrucción que nos dan, o no somos claros en la instrucción que damos. Y lo mismo, va la persona, sale, hace la tarea o la actividad, vuelve y resulta que no era, o en parte no era lo que necesitaba. Y eso genera reprocesos, como te digo, y pues tiempo perdido. Y entonces seguimos con el tema de que no me alcanza el tiempo, me tengo que quedar más tiempo, tengo que utilizar tiempo del fin de semana o de la noche o de mi tiempo libre, el que sea, para poder cumplir con esa actividad. Entonces, cuando uno empieza a medir, a calibrar, a ser realista, a ser claro, pues empieza el tema a volverse un poco mejor, a volverse más sano, a volverse más manejable. Hay otro factor bien importante, y es que nosotros no valoramos o no identificamos en ocasiones esos eventos externos que nos pueden afectar la actividad, lo que llamamos técnicamente riesgos. Entonces no identificamos esos riesgos, y resulta que estoy sacando mi emprendimiento adelante. Entonces necesito traer material, necesito traer materia prima, necesito traer insumos, y resulta que el del transporte se varó, lo cogió un trancón, o cayó un aguacero, o cualquier cantidad de cosas que pueden pasar, normales en nuestras ciudades que son tan densas hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona se le empieza a correr el cronograma. Entonces él tenía que entregar algo y no llegó el carro, no llegó la mercancía, no llegó la materia prima, entonces tuvo que empezar a producir más tarde. Y todo eso se le desplaza. ¿Por qué? Porque en la ecuación de revisión de cuánto me dura la tarea, yo no tuve en cuenta ese riesgo, esas cosas externas que me pueden afectar.
Vamos ahí a tener entonces la oportunidad de hacer cosas que queremos hacer, cosas que debemos hacer y cosas que tenemos que hacer para que toda esa ecuación empiece a alinearse, a balancearse, para que nuestra relación con ese tiempo que tenemos sea buena, sepamos utilizar ese tiempo, sepamos liderar ese tiempo y poder cumplir el objetivo que nos trazamos. Ok, súper. Mira que me gustó algo que dijiste. El tiempo no se gestiona, el tiempo se lidera. Y ahí, bueno, y ahí tocamos también algo súper importante, porque muchos líderes viven con esa sensación constante de que no me alcanza el tiempo. Hasta yo también a veces digo, yo necesito más tiempo, ya ni la noche alcanza. Pero ¿qué patrones o qué creencias, Byron, crees tú que están detrás de esa sensación de nunca es suficiente el tiempo? Hay varias creencias y lo más duro es que esas creencias están muy arraigadas, están muy instaladas en nosotros, en nuestro mindset. Y por ejemplo, una de esas es la que te decía al puro principio, pensar que hacer más, que mientras yo más haga, avanzo más. Y resulta que no. Mientras yo más haga, de pronto, lastimosamente pasa el día y no hice nada. Entonces, hay que empezar a dejar de hacer, a dejar de utilizar el tiempo en las actividades que llamamos secundarias. ¿Cómo lo corregimos? Tenemos que identificar cuáles son las tareas claves que tenemos que desarrollar para lograr el resultado propuesto o el resultado esperado. Si yo identifico cuáles son esas actividades y me dedico a generar un hábito de todos los días levantarme y empezar a hacer esas actividades diariamente, voy a generar el hábito. Normalmente un hábito se consolida a los 21 días y ya tú lo arraigas después de los 30, 40 días, 30, 35 días. Entonces empiezas a generar el hábito de levantarme y hacer la tarea que me genera valor, la tarea clave para lograr el resultado. ¿Y qué pasa? A veces esas actividades primarias, claves, utilizan el mismo tiempo que las actividades secundarias. Es por eso que se generan esas confusiones. Que yo llego y me levanto y digo, bueno, tengo el objetivo de montar mi empresa, mi emprendimiento, y no me dedico a pensar realmente cuál es la actividad clave, sino me dedico a hacer el brochure o a hacer la presentación bien bonita en Canva, y empiezo a hacer la presentación porque es la que me va a salir a dar visibilidad y es la que le voy a mandar a todo el mundo para que me conozcan. Y empiezo a hacer la presentación y entonces ahora tú entras, no sé, a una herramienta de Canva y eso ahora tiene inteligencia artificial y entonces la inteligencia artificial de Canva con el Claude y con el Gemini, con todas las que hay, que la gente utiliza o que utilizamos, y resulta que se te fue el día y no hiciste sino esa presentación, y cuando te diste cuenta esa presentación no sabías, o ese brochure no sabías para quién era, ni qué querías que dijera, ni a quién se lo estabas dirigiendo, y resulta que perdiste gran parte de tu tiempo en esa actividad secundaria que pudo haberse gastado el mismo tiempo que la actividad principal, pero esa actividad no era clave para conseguir tu resultado. Entonces, ahí hay esa confusión y uno tiene que empezar a desarrollar esa habilidad, esa sensibilidad, esa intuición de identificar cuál es la tarea que me genera resultado, la tarea clave que me genera resultado, y a esa le dedico el tiempo. Esa también es otra creencia que está bien arraigada, que mientras yo más hago, entonces más estoy avanzando, y pues no siempre es así. Sí, me ha pasado. Claro, y es normal, a todos nos pasa, y tenemos que enfocarnos mucho en tener claro cuál es. Y hay otra que hay una desconexión bastante fuerte entre lo que es nuestro objetivo y nuestro propósito. Y hay que tener esa claridad, eso es bien importante, o sea, saber para dónde voy, porque es que a veces todo parece urgente, todo parece importante, y resulta que no. Y cuando eso pasa, entonces nos generan esas confusiones
entre lo que decíamos ahora, lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer, lo que se tiene que hacer, el orden y el motivo por el cual lo estamos haciendo. Y ahí viene a la pregunta. Entonces es esa sensación de oiga, estoy haciendo tanto y me desgasto y gasto tiempo y no veo el resultado. Entonces, eso pasa mucho porque no tenemos la estructura. No tenemos una estructura al cual hacerle un plan, con unas metas, con unos objetivos, con unas duraciones y al que le podamos hacer seguimiento. Clave acá, pues hacerse siempre dos preguntas. ¿Qué estoy haciendo hoy, en este momento, o en esta mañana, o hoy que me levante por la mañana, que no te acerca a donde quieres estar? Tú tienes una idea de una tarea en el trabajo, de un objetivo en el trabajo, de tu emprendimiento, de tu equipo de trabajo. ¿Dónde quieres tenerlo? Ok, lo quiero tener aquí, arriba. ¿Estás trabajando en algo que no te acerque o que no acerque tu equipo a donde ese equipo debe estar, a donde tú quieres que esté? Ok, ¿no estás trabajando en eso? Reprograme, como decían los GPS antes. Más bien la pregunta entonces es, ¿qué estás haciendo hoy que sí te acerque a ese objetivo? Y ahí pues, desde un método que nosotros creamos, se llama pedalear, trabajamos mucho en eso, trabajamos en autoconocimiento, en el enfoque, porque cuando uno se conoce, cuando uno sabe quién es uno, cuando sabe cuáles son sus capacidades, sus fortalezas, sus debilidades, y cuando se enfoca en lo que se debe enfocar y no se sale de ahí, pues realmente empieza a aportarle ese esfuerzo importante para la vida, para el negocio, y no se dispersa. Y cuando uno no se dispersa, toma las decisiones de una manera muy consecuente con el tiempo. Súper. Byron, sí, para ser más productivo. Yo he estado ahí en esos momentos donde me he creído que hacer más, siento que he avanzado, pero a la final el resultado me está mostrando otra cosa. Y estoy dándole y digo, ¿y cuándo vamos a terminar? Pero fíjate que yo en su momento, a mí siempre me ha gustado ser muy organizada con lo que voy a hacer en el día. Entonces yo hacía todo mi listadito. Pero llegaba cualquier otra cosita y yo enseguida dejaba de hacer esto y decía, ok, voy a hacer esto porque tengo que darle prioridad a eso, pero al final no era una prioridad o no era algo urgente, era algo que podía yo manejarlo. Pero el enfoque y esta pregunta es muy importante para nosotros no desviarnos realmente a dónde quiero llegar o cuál es mi objetivo, sea del día o sea de la semana o sea hasta mensual. Y eso aplica para todo, no solamente hasta para la empresa, sino hasta para la vida de uno, para las rutinas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo me levanto, hago ejercicio, que medito, que voy aquí, que voy allá, y cuando quiero a veces ver, digo, me faltó hacer esto, no me alcanzó el tiempo para esto, y caemos, y voy a hablar por mí, a veces he caído en el tema de, voy a hacerme responsable, tengo que utilizar la noche cuando la noche realmente no la había diseñado para hacer lo que no me alcanzó a hacer en el día. Y eso es un error que nos pasa a muchos, ¿no? Muy todo el tiempo, sí, mucho. Uno ve personas, o bueno, yo lo viví muchas veces, empezaba uno a trabajar, sí, después de pronto poder hacer ejercicio, 6, 7 de la mañana, y empezaba uno a trabajar y resulta que el día pasaba largo, a veces hasta sin almorzar, y terminabas tú la jornada y tenías que seguir o quedarte, o si estabas en la ciudad, pues llegar a la casa y continuar, y uno decía, pero se me convirtió la vida en el trabajo, ¿sí? Y entonces dejé de hacer cosas que tenía que hacer porque de pronto me llegaron otras que no las valoré o que las valoré sobre las que tenía como prioridad y resulta que no eran tan prioridad. Eso nos pasa todo el tiempo, y esa mala relación con el tiempo y con las prioridades, pues a la final impacta en todo, ¿no? Te va a impactar en todo, te va a impactar en que tus resultados no van a ser los mismos,
vas a tomar las decisiones a la carrera de una manera apresurada, o sea, simplemente, bueno, ¿qué hay que hacer con este tema? No, hagamos esto y ya. A veces por salir del paso y a veces eso puede costar caro, ¿sí? Puede costar de pronto situaciones que te lleven a otras situaciones más difíciles. Tomar una decisión afanado te puede poner en una situación después más adelante más difícil. Y eso lo que le demuestran es como una falta de estrategia, ¿no? Una falta de estrategia de pronto esperar un momentico y que llegó el imprevisto o el que hablábamos ahorita del riesgo, el factor externo que te afecta. Entonces tú dices, llegó el factor externo, me dijeron, no, eso es urgente. O yo dije, uy, tengo que hacer esto ya. Y estaba haciendo algo que era clave y el ya lo pongo sobre el clave. Y resulta que el ya me desplazó el clave y que entonces cuando se te desplaza el clave, entonces se te afecta el resultado. Y cuando se te afecta el resultado, pues te das cuenta que te frustras porque dices, no hice lo que tenía que hacer. Y al final resulta no haciendo uno nada. Entonces, todos esos resultados se convierten en reprocesos y te afectan todo, ¿no? Te afectan, pues, tu tema laboral, tu tema empresarial, pero también te afectan en la familia, por ejemplo. O te afectan, bueno, y familias hoy en día hay muchas, ¿no? Porque está tu familia nuclear, si eres casado o si eres soltero, pero tienes tu mascota, o tu familia paterna, materna, tu familia extensa, que puede ser la familia de tu pareja. Todas esas personas empiezan a afectarse por ese tema de la mala gestión, del mal liderazgo del tiempo que has venido teniendo por sobreponer una tarea sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y hasta llevándolo a uno mismo, ¿no? Sí, dime. No, y te iba a decir que ahí nosotros lo que buscamos es balance. Siempre uno debe buscar el balance, o sea, el balance entre todo. No es fácil, a veces, y no, esto no es perfecto, y menos, ciencia no es perfecto. Hay veces que por algún lado la ecuación se desbalancea y a veces te tienes que quedar a trabajar hasta tarde porque necesitas terminar algo que de pronto estás trabajando en lo clave, pero lo clave se te volvió muy grande y te tienes que quedar o tienes que dedicarle más tiempo o pues tienes que sacrificar algún evento, algún compromiso familiar, pero que no se te vuelva de siempre, que no se te vuelva de siempre. Hay que tener disciplina y esa disciplina es pare, evalúe, reprograme y siga para que las cosas no se te vuelvan un complique, ¿no? Que no se te vuelva todo el trabaje y a veces uno trabaja, no produce, se frustra y también se les balancea la ecuación por el otro lado, ¿no? Mencionaste algo, disciplina, sí, pero antes de tocar ese punto, ahorita que estabas hablando, sabes que, bueno, aquí hay muchos emprendedores y varios líderes, empresarios que podrán decir, todo esto suena muy, muy tranquilo y todo esto suena fácil, pero realmente, ¿cómo puedo llegar a ese manejo del tiempo? Porque ellos pueden estar notando y uno sabe que los resultados no están siendo óptimos. Y podemos estar teniendo como esa conciencia de que no estamos gestionando bien el tiempo, de que no estamos siendo productivos con el tiempo, sino solamente estamos en ese hacer más, hacer más, hacer más, y a la final ese hacer más no nos está acercando a la meta, simplemente nos estamos llenando y nos estamos cargando hasta físicamente, emocionalmente. En mi caso, por lo menos a mí hay algo que me sirvió y es ponerme tiempos en cada tarea, en las actividades, de tal hora a tal hora, o sea, comenzar por cosas simples. De tal hora a tal hora puedo hacer esta actividad. Me tomo un descansito, me premio por X cosa, por si hay alguien que le cuesta hacer ciertas actividades, hay unas personas que se premian por cumplirse y sigo gestionando. Pero también esa pregunta con la que tú iniciaste y es ¿qué quiero hacer hoy para alcanzar ese objetivo? Es súper importante, o sea, tener esa claridad. Pero antes de continuar, yo quiero a todos los que están aquí, pues pendientes, conectados, escuchándonos, si esto que estás escuchando
te está haciendo muchísimo sentido, como a mí, es porque algo dentro de ti ya lo está reconociendo. Esto es Encuentros con el Alma. Hoy estamos hablando de productividad consciente y de cómo transformar tu relación con el dinero. Ya regresamos para seguir profundizando en esta conversación. Si vas a la Filbo esta semana, estos son los planes que no te puedes perder. Primero recorre Leo Sinfonía del Silencio, un espacio donde la lectura trasciende la escritura para convertirse en una experiencia sensorial a través del cuerpo, la escucha y la reflexión. Serán más de 100 actividades culturales invitando a los visitantes a sentir, escuchar y habitar el silencio desde una perspectiva más artística, reflexiva y participativa. Ojo a este plan para toda la familia. Giaco y Bessi, misión Nuacatá, un taller donde los más pequeños se convierten en arqueólogos del futuro para explorar el pasado y el presente de la ciudad. Un parche para pensar, imaginar y jugar. Participa en el taller ¿Cuál es el plan? Un espacio para los jóvenes que quieren pensarse la ciudad del futuro, hacerse preguntas y también crear ideas posibles sobre la Bogotá que queremos y soñamos. Y por último, si eres un apasionado de la cultura en tu ciudad, Colombia y el mundo, te invitamos al lanzamiento de Cultura en Iberoamérica, Conversaciones en Bogotá, un espacio con voces diversas para hablar sobre el futuro y cómo se están contando las historias el día de hoy. Todos los detalles te los dejamos en la descripción, así que comparte este video y prográmate, porque la Filbo está llena de planes para todos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Seguimos en Encuentros con el Alma y hoy estamos recordando que no se trata de hacer más, sino de hacer mejor y con presencia absoluta. Byron, continuando o recapitulando lo que hemos hablado, ¿cuáles serían esos pasitos, así sea pequeñitos, porque uno va construyendo esa productividad, uno va gestionándose? Y te decía que te detuvieras un momento porque mencionaste una palabra muy clave y es la disciplina. Y llegar a ser disciplinado no es fácil. Y creo que esto va muy de la mano. Para sanar esa relación con el tiempo, hay que sanar también esa relación conmigo mismo y con el concepto y la creencia que yo tengo de disciplina, ¿cierto? Claro, tú terminabas ahorita el bloque anterior diciendo que esto no era fácil, que parecía fácil, que sonaba fácil, pero realmente no es fácil. De hecho, ha sido más difícil de lo que me imaginé durante todo ese tiempo, trabajando, haciendo deporte, perdiendo tiempo en muchas ocasiones, viendo a la gente utilizar bien y mal su tiempo, viendo a la gente de pronto que uno le decía, o a uno mismo, a uno le decían, oiga, hay que hacer esto, y uno iba y lo hacía y resulta, no, eso no fue lo que yo le pedí, y uno, bueno, vaya y vuelva, entonces, ¿qué era? Vaya, vuelva y hágalo. No es fácil, o sea, la realidad es que esto cuesta mucho, hay que sacrificar mucho, y ahí viene el concepto de la disciplina. Entonces, la disciplina básicamente es hacer las cosas que debemos hacer, así no nos gusten hacerlas. Y ese concepto es bien complicado, es bien difícil de entenderlo, es bien difícil de asimilarlo, es bien difícil de ponerlo en práctica, pero vuelve y juega, los hábitos. Cuando uno empieza a tomar el hábito de por ejemplo, de hacer deporte, en mi caso lo pongo mucho como ejemplo porque fue un clic que cambió mi vida, un hito que cambió mi vida al empezar a hacer deporte. Y a mí me ayudó un montón. Claro, cambiar muchas cosas me costó trabajo, me costó años, pero la disciplina me ayudó mucho. Ahorita pues ya es un hábito como muchos otros hábitos que tengo, que han funcionado y que funcionan y son buenos. Pero para empezar a cambiar esa relación, podemos dejar 4 tipsitos aquí bien claritos, sencillos. Y el primero es, pare y observe. Porque es que uno no para. Resulta que uno no para. Uno simplemente ve que algo no está funcionando y lo cambia. De una. Uno dice, no, aquí hay que hacer un cambio. Y ¡pum! Lo cambia de una. Sin pensar de pronto, sin entender cómo esto le afecta lo que ya hizo, que es tiempo, esfuerzo, recursos, sino entender por qué está pasando eso y parar y cambiar. Entonces uno debe identificar
en dónde se le está yendo el tiempo, en dónde se le está yendo la energía, porque hay algo bien claro y es que el tiempo no se pierde solo. O sea, el tiempo se pierde cuando uno toma decisiones que no son conscientes. Entonces uno toma la decisión y resulta que no fue consciente de lo que iba a pasar, de lo que podía suceder y perdió tiempo. Otro tema importante, otro punto ahí es que hay que estar organizado desde el propósito y desde el enfoque, o sea, y eso cuando uno tiene el propósito claro y cuando está enfocado, como hablábamos ahorita, que eso está soportado, o la base de eso es la disciplina, uno conecta con la pasión y eso le da posicionamiento, le da visibilidad, entonces ahí empieza a tener orden, y cuando uno tiene todo eso claro, las decisiones ya son diferentes, ya son decisiones conscientes, son decisiones responsables. Entonces el primero es pare, observe y analice. El segundo, hay que ser estructurados, hay que crear sistemas. Cuando uno empieza un emprendimiento, de pronto no tiene muchas cosas claras, lo que sí debería tener claro es el propósito, y ese propósito de mucho de lo que hablamos es una habilidad que yo tengo con la cual puedo desarrollar algo para servicio de los demás que me beneficie a mí. Eso es alguna manera de determinar el propósito. Saber uno quién es, o la empresa quién es, qué hace, a quién ayuda, cómo lo ayuda. Y todo eso le ayuda a generar un sistema, sistemas. ¿A qué me refiero con sistemas? Me refiero con que tú estás haciendo un emprendimiento, desarrollando o empezando un emprendimiento, tienes que saber cuál es tu producto, cómo vas a administrar los recursos que tienes para desarrollar ese producto, cómo lo vas a mostrar, cómo lo vas a mercadear, cómo lo vas a vender y cómo lo vas a entregar. Yo creo que con esos 4 primeros pasos, hablando de emprendimiento, tú ya tienes un sistema claro, un sistema en donde vas a desarrollar tu producto, administrar tus recursos, mostrarlo y venderlo, marketing y ventas, y a ponerlo a producirlo y a entregarlo. Y esas son las áreas claves de las que hablábamos antes para lograr resultados. Entonces, esas son las áreas claves a las que tú les debes dedicar tus esfuerzos, tu tiempo, tus recursos. Estás enfocado en eso. Cuando el negocio empieza a crecer, vas a tener que crear otras áreas que van a entrar a formar parte del sistema. Di tú, liderazgo y talento humano, tema de innovación y desarrollo, pero bueno, eso es más adelante. Por ahora tienes un ejemplo de 4 sistemas en donde puedes empezar a moverte para que tu emprendimiento produzca. Entonces van 2. Pare y observe y crear sistemas. Sí. La tercera, documentar. ¿Qué es documentar? Todo eso que tú tienes como sistema arriba y todo lo que has hecho con propósito, con el objetivo, con el plan, eso tienes que escribirlo. Me acuerdo mucho de una conferencia, una charla que daba John Maxwell hablando de la Iniciativa Global de la Juventud, que él escribió un libro en 2 semanas en un viaje así, viendo los fiordos de Noruega, ¿te acuerdas? Y él decía que él miraba los fiordos para lado y lado y entonces los veía como iguales y listo, él seguía y hacía esta figura, hacía este movimiento de escribir. Y lo hacía muy chistoso, o sea, muy cómico como lo hacía. Y yo ato mucho eso a documentar. Escribe todos tus procesos, tus procedimientos, escribe tu propósito, léelo todos los días, ten escrito tu plan. Tú hablabas ahorita de algo muy, muy clave, las listas. Uno tiene que tener listas de actividades, lista de objetivos, priorizada, con el cumplimiento, con el premio que tú nombrabas ahorita, que es bien importante uno premiarse y a veces uno no se premia, el dulcecito, comprarse un par de tenis, como un mentor por ahí que le encantan comprar tenis cuando logran el objetivo, sabemos de quién estamos hablando. Exacto, cosas de esas bien importantes, ¿sí? Uno darse el paseo es premio, uno logró un objetivo y cumplió el objetivo, se cumplió al pie de la letra como lo tenía escrito, premiese. Entonces, importante. ¿Por qué es importante documentar? Porque la idea es que uno no trabaje para la empresa, sino que la empresa de emprendimiento trabaje para uno. Cuando tú documentas todo, te puedes salir de la parte operativa, porque esa parte operativa se va a ejecutar
con base en todos esos procedimientos, y tú te puedes dedicar a la estrategia, te puedes dedicar a la innovación, te puedes dedicar tiempo a ti, y ahí vuelve y empieza y aparece el método Pedalear con su tema de balance, ¿sí? Ganando balance. Vamos 3, la cuarta, delegar. Delegar. Cuando tú logras en tu emprendimiento, cuando tú llegas al punto en que tienes un equipo pequeño, mediano, grande, como sea, debes saber delegar. En mi caso, aprendí a delegar a las malas trabajando. O sea, a mí me costaba mucho. A mí me costaba mucho porque yo pensaba, si yo no lo hago, no lo hacen bien. Si yo no me meto ahí, estoy ahí, no lo hacen bien. Y resulta que empecé a darme cuenta que no, que uno no puede ser el todólogo de su grupo de trabajo o del equipo que lidera o de su empresa o de su emprendimiento. Uno no puede ser el que hace todo, porque entonces o le está haciendo el trabajo a alguien o no está sabiendo o no conoce su negocio. Y para delegar, les quiero dejar cuatro palabritas claves para saber delegar. Enseñar, son 4 Es, la técnica de las 4 Es. Okay. Enseñar, una es enseñar, o sea, mostrarle a la persona de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, solamente enseñar. La segunda es educar, que ya es enseñarle los valores y principios corporativos, cuál es nuestro criterio, cuál es nuestro carácter, cuál es la marca que estamos representando, entonces ahí ya lo educas. Luego lo equipas es darle a esa persona las herramientas que necesita para desarrollar bien esa tarea, y luego lo entrenas, entonces cuando lo entrenas, tienes que primero que te vean haciendo la actividad. Ah, mire, el líder está haciendo la tarea, ok, lo hace de una forma. Luego, que lo hagan contigo, o sea, tú lo haces con la persona a la cual tú le vas a delegar. Y luego, que la persona ya lo haga sola. Eso es entrenar. Y con eso, ¿qué logramos? Pues logramos que no es hacer más ni menos, sino es hacerlo mejor. Es hacerlo mejor. Y con esos 4 pasos yo creo que logramos el objetivo de empezar a cambiar esa relación con el tiempo, sin que los resultados se afecten, sin que la empresa se afecte, sin que nuestro objetivo pierda su rumbo. Wow. Y ¿sabes algo, Byron? Qué gran aporte. Yo estoy tomando nota porque siempre yo me considero una eterna aprendiz, y esto sí, uno todo el tiempo a veces estamos en la posición de maestro y a veces estamos en la posición del alumno. Y aquí estoy aprendiendo contigo y valoro muchísimo todo lo que estás brindando a la comunidad de Encuentros con el Alma. ¿Sabes? Eso también lleva mucho al tema de la confianza, y no solamente hasta aplica en una empresa, hasta en la familia lo podemos hacer. Con nuestra comunidad pequeña, que es nuestra familia, las primeras personas que uno impacta, primero soy yo y luego pues mi familia, eso también se puede aplicar. Y ahí me llevaste a pensar en la confianza, porque cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, yo puedo confiar en que hay alguien que lo puede hacer a mi mismo nivel o hasta mejor que yo. Y ahí construimos equipos de trabajo. Y no solo pensar en ese singular o en ese particular, sino a nivel colectivo. Porque esto no se trata solamente de mí. El tiempo lo estamos manejando todos. Y recordemos que lo que impacta a nivel colectivo, también yo hago arte de ese colectivo. Y viceversa. O sea, ha sido una técnica o esta herramienta de las 4 Es. Es poderosa. Buena, es poderosa. Muy poderoso. Sí. Sí, es bastante poderoso. Y llegar ahí es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. Claro, es cuestión de practicar, pero sobre todo de ser consciente que uno necesita espacio, y cuando uno necesita espacio necesita delegar. Bien sea, vuelve y juega, en el emprendimiento, en la empresa, o si uno es líder o es liderado. Inclusive con la familia, con los hijos, uno les debe delegar tareas, pero cuando uno aplica esos 4 punticos
tú le muestras, lo educas, le dices cómo y lo acompañas, va a ser muy fácil y va a generar eso que tú dices, va a generar esa confianza de yo ya le enseñé, ya le dije cómo era, lo voy a hacer bien. Seguramente habrán cosas que uno de pronto, como tú decías, puede cambiar, aprendió a que esa persona lo hizo mejor que uno y mejoró el proceso. Entonces se mejoró, hubo la realimentación que mejoró el proceso. Y eso es genial. Efectivamente, así es, aprender a delegar. Byron, y mira que este proceso, bueno, yo cuando tenía mis empresas y cuando yo inicié, para mí nadie en mi control, porque yo era la líder del control, entonces nadie lo hacía mejor que Karen Rocha. Llegó un momento y mencionaste algo que quiero enfatizar, y es el tema de la conciencia. Cuando tú tomas conciencia de, que tú también lo mencionaste en estos 4 tips, observa y analiza en dónde estás, a dónde quieres llegar, cuáles son los pasos que has recorrido. Tú dices, ok, mis resultados son estos, aunque yo quiero ver otros resultados. ¿Qué estoy haciendo que no me está permitiendo llegar a? Y empiezas a evaluar todo tu día, empiezas a evaluar toda tu semana y todo tu mes. Ahí te das cuenta, como dice nuestro mentor Maxwell, Byron, uno solo puede llegar, pero acompañado podemos llegar hasta más rápido, más fácil, de una manera más ágil, porque todos estamos mirando en ese mismo horizonte, en ese mismo propósito, y todos estamos hasta en ese mismo camino de sanación, porque esto no solamente tiene que ver conmigo como líder, esto tiene que ver con todos, con todo el equipo. Y cuando hablamos de equipo, hablamos nuevamente familia, equipo de colaboradores de tu emprendimiento, de tu empresa. Y tú, emprendedor que nos estás ahí escuchando, si quieres escalar y llegar a tener una empresa consolidada, piensa en toda esta estructura, porque todos son útiles, ¿cierto? Cierto. Totalmente. Pues mira que sí, se cortó un poquito. Sí, totalmente de acuerdo. Hablando un poquito de conciencia que tocabas ahora, yo creo que uno tiene que aprender a ser consciente que tiene que planear. Es una herramienta fundamental. Parar, mirar, delegar todo, pero cuando uno empieza a planear, se da cuenta que la vida cambia, que las cosas fluyen, que sí se puede. Y cuando uno hace una planeación realista, objetiva, se ve beneficiado. Y se ve beneficiado como, imagínate que cuando uno dedica 1 minuto de tiempo en planear, o sea, por cada minuto que tú dedicas de tiempo en generar un plan antes de empezar cualquier actividad, te vas a ahorrar hasta 12 minutos cuando estés ejecutando esa actividad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú planeas durante 12 minutos una actividad, al final te puedes estar ahorrando 120 minutos cuando la ejecutes. O sea, te puedes estar ahorrando hasta 2 horas en la ejecución. Esas 2 horas las puedes emplear en muchísimas cosas, en tu balance, en tu vida personal. Son las 2 horas de pronto hacer ejercicio, son las 2 horas de sentarse con el hijo a hacer las tareas, o son las 2 horas de ir y visitar a la familia, o son las 2 horas de ir a sacar a la mascota, ¿sí? Sí. Entonces es poderosísimo el tema de la planeación. Y hay 6 palabras chéveres que en temas de planeación a uno le ayudan mucho. Sí. Es una ley que se llama la ley de las 6 P's. Dice, mira, planeación previa pertinente previene pobre productividad. Otra vez. 6P. 6P. 6 letras P. Entonces, planeación previa pertinente previene pobre productividad. Ok. Es bien interesante, ¿no? Bien interesante. Porque justo te iba a decir, bueno, ¿qué tips? Porque nos has aportado bastante, tenemos bastante información, varios tips, pero ¿qué otra? Porque ya estamos llegando al final del programa y como dice uno, ay no,
falta tiempo para seguir hablando y hablando. En este tiempo nos has dicho muchísimo y nos has aportado muchísimo, Byron. ¿Qué otra recomendación, qué otro desde tu experiencia? Bueno, inicien por esto, pero ya nos has dicho. Bueno, importante la planeación. Planeación, como les decía ahorita, es importante. Otro bien importante es priorizar, lo que hablábamos ahora, priorizar desde el impacto, o sea, cuáles son las actividades claves para tu resultado. Ahí hay una ley de Pareto, es muy común, es muy efectiva, y es que el 20% de tus actividades te van a dar el 80% de tus resultados. Identifica cuáles son ese 20% de las actividades y le estarás apuntando al 80% de los resultados. Ese es otro tip bien importante, priorizar, saber priorizar. Hay uno que quiero de pronto enfocarle unos minuticos, y es el relacionamiento. El relacionamiento, mira, uno es el producto de las personas con las que se relaciona. Por ahí hicieron un estudio en 11 empresas, y en esas 11 empresas invirtieron, o sea, tomaron 50,000 horas hombre de trabajadores de esa empresa, y ese estudio lo que estaba buscando era cómo era el comportamiento del rendimiento de la productividad cuando las personas estaban cerca de personas productivas o de personas improductivas. Resulta que cuando las personas estaban a menos de 8 metros de una persona productiva, la productividad de la persona que estaba cerca del productivo subía un 15%. Pero cuando yo estaba a la misma distancia, o sea, 8 metros o menos de una persona improductiva, mi productividad bajaba el 30%. Ahora, imagínate eso en un emprendedor o en un empresario que está literalmente hombro a hombro con su compañero, con su co-founder, con su aliado. Están ahí, hombro a hombro. O sea, si esa persona es productiva, van para arriba. Pero si esa persona es improductiva o negativa, pues van para abajo. Entonces, es bien importante el tema del relacionamiento. Es un tema bien clave. La gente que tiene altos niveles de rendimiento, de productividad, no piensan en el tiempo como me gasto tanto tiempo, sino como lo invierto. Piensan el tiempo y sus recursos como una inversión. Es un recurso muy valioso, entonces hay que saberlo invertir. Y otro punto bien importante es parar, pero para descansar, o sea, hacer pausas reales. Mucha gente cree que si descansa pierde tiempo, el que descansa pierde tiempo. Y no, realmente uno descansa para recargar. Cuando uno para un momentico, descansa, toma la siesta, o simplemente ese día ya no dio más, paró y se acostó, se desconectó, cerró pantalla, cerró celular, no vio televisión, simplemente se acostó a descansar, al otro día va a ser muchísimo más productivo. Eso así a nivel como de conciencia, como de ser conscientes de lo que tenemos que hacer para ser más productivos, serían esas otros cuatro tips pues que les podemos dejar en este corto espacio para con todo esto lograr una sana relación con el tiempo. Excelente, nos has dejado muchísimas tareas, muchísima información. Gracias por compartir toda esa experiencia y ese conocimiento, Byron. Es súper enriquecedor para mí, y sé que está siendo para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Byron, ¿dónde pueden conseguirte? ¿Dónde pueden contactarte? Bueno, aquí en mis redes sociales aparezco en Instagram, aparezco como @bylogo.co. Aquí en la firma que está en pantalla está el arroba del Instagram. En LinkedIn estoy como Byron López Gómez o Byron López-liderazgo. En LinkedIn. Y mi correo es byron@bylogo.net. Ahí también me encuentran. Y pues el método que nosotros estamos aplicando se llama pedalear, y si tú te haces la analogía rápida, si tú quieres ser productivo, tienes que ser enfocado, disciplinado, tienes que tener autoconocimiento, liderazgo, para ser exitoso,
con un anclaje. Uno tiene que quedarse ahí, no se puede distraer y lograr un buen relacionamiento. Esa es la analogía de nuestro método Pedalear, aplicado a todo este tema de liderazgo, rendimiento, balance, productividad, y con eso hemos empezado a hacer una buena relación con nuestros tiempos en todas nuestras actividades. Me quedo con una toma de conciencia y es ¿cómo invierto mi tiempo? A reflexionar en esa pregunta. Byron, muchas gracias por tu tiempo, gracias por decir que sí, gracias por darnos lo mejor, por este gran aporte sustancioso, nutritivo y para aplicar, porque esto no se puede quedar solamente aquí en el episodio y en hablar, no. Hay que ponerlo en práctica y si desean ponerlo y aterrizarlo más, pues ya Byron nos colocó sus redes sociales y cómo pueden contactarlo. Byron, muchísimas gracias. Tú sabes que Encuentros con el Alma es tu casa y bienvenido siempre. Karen, muchísimas gracias también. Es con mucho gusto, muy bonita el espacio, muy enriquecedora también el feedback y la charla tan chévere que tuvimos. Y bueno, pues a aplicarlo. No hay de otra, esto es acción, 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 que a veces es lo más difícil, accionar. Entonces los esperamos para charlar de todos estos temas y poner en práctica una mejor productividad para todos con rendimiento y balance. Perfecto, gracias Byron. Entonces hasta un próximo episodio. Muchas gracias Byron. Gracias, chao. Bueno, y seguimos. Y hoy quiero dejarte con esto. El tiempo no es tu enemigo. Es un reflejo de cómo estás viviendo. No necesitas más horas, necesitas más presencia, más conciencia. Porque cuando ordenas tu tiempo, ordenas tu vida y también ordenas tu negocio. Byron, nuevamente, gracias por esta conversación tan necesaria y gracias a todos ustedes que están escuchando. Gracias por darte este espacio para detenerte y empezar a elegir diferente. Esto fue Encuentros con el Alma y si este episodio resonó contigo, compártelo y cuéntame qué fue lo que más te movió. Ya yo les dije a ustedes con qué toma de conciencia me voy hoy. Y me encuentras en mis redes sociales como Karen Rocha Ferrer. Si hay un tema que quieres que traigamos a este programa, escríbeme. Y si quieres ser parte de uno de estos espacios y compartir tu historia, también eres bienvenido. Y si sientes que es el momento de llevar tu vida o tu negocio a otro nivel, puedes también escribirme, contactarme para mentorías, para sesiones de coaching, talleres o experiencias de transformación. Nos escuchamos el próximo lunes en Encuentros con el Alma. Chao, chao.